ya se abre esta sesión, tengo que abrir. Así es. Perfecto. Nosotros tocamos la campana acá. Bueno, bueno, saludarles a todos aquí por conexión, quienes están también allá presencialmente en la Comisión de Trabajo, saludar a la Secretaría también. Bueno, entonces, no sé si hay documentos en la cuenta, secretario, para darle la palabra. Sí, Señora Presidenta, esta Secretaría ha recibido documentos. Copia de oficio emitido por el Director Nacional del Fondo Nacional de Salud, por medio del cual remite informe trimestral de glosas de la glosa FONASA, subtítulo número 21, dando cumplimiento a la ley de presupuesto del presente año. Y por último, señora Presidenta, en reemplazo, el diputado señor Tucapel Jiménez será reemplazado en la presente sesión por la diputada señora Loreto Carvajal. Esa sería toda la cuenta, señora Presidenta. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay palabras sobre la cuenta. Sí. Sí, hay por ahí. No alcanzo a ver quién es, pero don Gabriel Silva. me ayudará. Se pone el reemplazo. Señor Silva. Hoy día estuve en el centro de Santiago, concurrí a la Contraloría, y efectivamente me tocó, por mi trayecto, estar en el AFC. Y la verdad es que las colas desbordaban efectivamente la cuadra. Mi preocupación, junto con el tema sanitario, es que fue motivo de mucha controversia la remuneración adicional que iba a cobrar a la AFC por efectos de la implementación de esta ley. Recordemos que, aparte de lo que es el seguro, a la AFC solamente por aplicación de la ley de protección del empleo va a cobrar adicionalmente. Y fue motivo de discusión, de debate, nosotros lo votamos en contra porque señalamos que lo obvio era que si una institución que había ganado y señalamos los montos, una cantidad importante, al mismo tiempo era lo lógico que esta vez cuando correspondía, que era cuando se ocupaba el seguro de cesantía, no cobrara, porque para eso fue de alguna manera diseñado, que era justamente para estos tiempos. Pero bueno, el Ejecutivo insistió que había que instalar una suerte de soporte logístico, que iban a contratarse funcionarios, digitadores, soporte online para que esto no ocurriera. Y la verdad es que si uno mira las largas colas que existían, daba una pena amarga, porque aparte la indignidad para las personas de que iban a cobrar una remuneración que contó era el 70% el primer mes, el 55% el segundo mes, y con la incertidumbre respecto de su situación laboral, es que era incomprensible que teniendo toda la posibilidad de contratar digitadores, incluso arrendar otras sedes en otras circunstancias, la verdad es que el AFC siga prestando el mismo servicio. Entonces, por su intermedio me gustaría citar, si es posible, o invitar al representante de la AFC, que quiero decir, es un consorcio, además, cuya propiedad son las AFP, para dar explicaciones, o derechamente va a renunciar al cobro adicional que por interpósito mandato de la ley se le está efectivamente entregando. Perfecto, la diputada Sepúlveda. Muchas gracias, Presidenta. Saludarla, ¿no es cierto?, a usted y a todos los diputados que están hoy día a través de esta plataforma virtual, y también a los diputados y diputadas de la Comisión y a la Secretaría, que sé que está haciendo un tremendo esfuerzo los tres. Primero yo quiero sumarme a las palabras del diputado Silver, Presidenta, porque fue semana distrital la semana que pasó, y tuvimos la posibilidad además de conversar, ¿no es cierto?, con muchos trabajadores y trabajadoras, y la posibilidad también de ver qué es lo que ocurría en la comuna de San Fernando, que es parte importante del distrito que yo represento. Entonces, efectivamente, hay unas colas tremendas, y sin ningún tipo de seguridad, Entonces, uno pretendería que efectivamente con todo lo que aprobamos aquí, que iba a ser de mayor responsabilidad, de mayor cantidad de personal que se iba a necesitar, tanto para el uso del seguro de cesantía, ¿no es cierto?, como para la modalidad de la ley que aprobamos. Bueno, uno esperaba que se contratara más personal, que tuviera una mayor logística, y eso desafortunadamente no está. Entonces, a mí me gustaría sumar la posibilidad de hacer un oficio para que fuera más rápido, y que pudiéramos accionar en forma más rápida, como al mismo tiempo el que pudiera venir lo antes posible. Ojalá para la próxima sesión, ¿no es cierto?, la persona que es parte del directorio o quien administre esta
este seguro de cesantía, Presidenta, porque yo creo que las condiciones son casi inhumanas en relación a las circunstancias que hoy día estamos viviendo y al contagio que puede ocurrir en esas circunstancias, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Secretario, sí, porque a mí me gustaría saber a quién deberíamos oficiar o a quién podríamos invitar. Presidente, está presente en la sala, no en la sala física, sino telemática, el subsecretario de Previsión Social, don Pedro Pizarro, que tal vez él podría ilustrar a la Comisión respecto de eso, Presidente. Perfecto. Pero sí, tiene la palabra el subsecretario. ¿Me escucha? Perfecto. Sí. Sí, ya. Hola, ¿cómo están? Perdón, me conecté recién, así que me conecté cuando estaba en la mitad de la intervención de la diputada Sepúlveda. Entiendo que la inquietud va por las filas que se ven en la FC. Y ahora, lo primero que recordar, la FC es una empresa privada, por consiguiente, habría que citar al gerente general de la FC para que diese las explicaciones al respecto. Nosotros hemos estado en conversación con ellos permanentemente para que hagan, uno, mejoren sus canales de atención remota, y dos, para que vayan haciendo un trabajo presencial en fila para ir atendiendo a las personas antes, porque hay muchas consultas de personas que están en la fila que se pueden resolver rápidamente con un tablet, una pantalla. A lo menos por lo que he visto lo están haciendo, pero claramente es importante que ellos den las explicaciones. Perfecto. Entonces, citemos al gerente general de la FC para que pueda dar cuenta en la comisión, porque el oficio, ¿podríamos oficiar? Pedro, ¿podríamos oficiar directamente a la FC para que nos dé cuenta? Lo que no podemos hacer es citarlo. Invitarlo, claro. Invitarlo. Sí podemos oficiarle a ellos. Ya, Él perfecto. sabrá si nos responden o no nos responden. Pero sí le podemos El oficiar. señor Saavedra, Presidenta, quiere hacer uso de la palabra. Señor Saavedra. Gracias, Presidenta. Con el afán de contribuir a que esa invitación que se le va a hacer al gerente de la AFC, a mí me gustaría saber cuál es específicamente la estrategia que él tiene para enfrentar el desarrollo de su gestión en estado de crisis sanitaria. ¿Cuánto personal tiene por cada sector? ¿Cuántas las plataformas que él considera y tiene operando para que evite justamente las aglomeraciones y lo que ha denunciado acá el diputado Gabriel Silver, por su intermedio, Presidente? Entonces, a mí me gustaría no solo una invitación, sino que específicamente para conocer de él cómo enfrenta esto, cuál es la forma que tiene de argumentos consistentes para enfrentar esto, porque una visita para que no evadan acá no tiene mucho sentido, a mi entender, porque esto va a seguir por un buen tiempo, en donde se está exponiendo tanto a los que trabajan allí, más allá que esto sea una institución privada, pero hay gente que está trabajando y trabajadores, y tenemos que preocuparnos por los derechos de ellos, y en segundo término, también los que se van a atender allí, que son ciudadanos y ciudadanas que requieren de la protección de el Estado chileno, porque ellos están, a diferencia de ustedes, yo lo vi en la calle, o sea, los vi por televisión y vi justamente al subsecretario, pero esa es la explicación total, y además porque hay una confusión, porque esto se mezcla con el conflicto que tienen los trabajadores del sector público, y aquí tenemos que esclarecer que efectivamente esto no es parte de una repartición pública, sino que esto es un servicio que está licitado atrás, algo así. O sea, sí, yo creo que sí. Además, a mí lo que no me queda claro por parte de la subsecretaría es que de previsión, que le agradezco que esté presente de todas formas, es porque igual, o sea, se definió un monto para una comisión adicional, que eso está en la legislación, debido a que tenían que adaptar en el fondo el servicio de la FC para hacerse cargo de este seguro de desempleo, que la ley de protección al empleo, ¿cierto? Entonces, ¿en qué se está gastando? O sea, como, no sé si... Como es que la información, como yo creo que debería tenerla el ministerio, o a lo mejor tener capacidad de poder tener esa información por parte de AFC, me refiero porque nosotros lo vamos a invitar a la comisión, pero es difícil también tener la certeza de cuándo van a venir, en fin, que esa información es medio urgente. La señora Sepúlveda, Baja el presidente. Muchas gracias, Presidenta. Mire, yo creo que sería súper oportuno, además, poder saber cuánto, y a lo mejor que está el subsecretario ahí, agradecerle su presencia, la posibilidad de saber cuánto es lo que se está traspasando por esta comisión adicional. Porque la pregunta que uno se hacía también es cómo está
hoy día invirtiéndose más en tener territorialmente mucho mayor cantidad de oficinas, ¿no es cierto?, de contratación de personal, de logística, de computadores, de sistemas, ¿no es cierto?, computacionales, etcétera. Entonces, yo creo que sería muy importante saber cuánto se le está traspasando hoy día, ¿no es cierto?, en términos reales. ¿Qué significa esa comisión, Presidenta? El subsecretario. Gracias, Presidenta. Se lo he puesto a quienes se encuentran conectados y, por supuesto, a los colegas acá presentes. Yo quisiera, por su intermedio, Presidenta, preguntarle al subsecretario Pedro Pizarro que, además de la información que se está requiriendo vía oficio, ¿cuáles son los tiempos estimados que está manejando hoy día la subsecretaría en referencia a las respuestas que le están dando a las personas? No sé si él tiene algún diagnóstico que nos pudiera señalar con precisión desde la solicitud hasta la entrega, cuántos son los tiempos que se están manejando y qué opciones tienen en este caso los solicitantes para poder referir algún reclamo o para poder gestionar algún tipo, a lo mejor, de no sé, libro, alguna denuncia pública, algún canal, porque efectivamente hoy día, dadas las cifras que ha dado la ministra, la verdad que son, aparte de ser alarmantes, nos dejan en una situación bastante, digamos, al arbitrio de esta empresa, cuál es la solución que se le está dando, pese a que la tramitación dada por el Congreso y obviamente la necesidad que hay requiere respuestas claras. Yo quisiera que se nos señalara por parte del subsecretario cuáles son los tiempos, insisto, y de verdad si tienen algún diagnóstico con precisión, sobre todo con lo que ocurre tanto en la región metropolitana como por supuesto en las regiones Biobío, Ñuble y obviamente las que hoy día estamos con altas tasas de contagio, sumada a otras características que yo no me canso de insistir, que tiene que ver con lo que está pasando en el pago de los pensionados, que siguen siendo hoy día obviamente muy vulnerados en sus derechos, a propósito de que muchos no tienen, por ejemplo, el derecho a COVID y otras, pero además están haciendo largas filas a veces innecesarias, en donde para poder acceder a su pensión, obviamente no se han generado las medidas que obviamente se suponía se iban a generar, sobre todo en los sectores rurales. Tanto ese diagnóstico primero, como el que señalaba, como el otro, quisiera también insistir con el subsecretario por su intermedio, Presidenta. Gracias. Secretario, le doy inmediatamente la palabra solo para aclarar la mía, porque yo cometí un error cuando señalé el punto. La norma autoriza el pago, pero el pago todavía no se ha hecho. El pago se va a hacer después que termine la crisis. Entonces, pero de todas formas le doy la palabra al subsecretario para que pueda aclarar. Ya, a ver. Respecto al FC, entiendo que la comisión tiene citado al superintendente de pensiones el día de mañana. El superintendente de pensiones le ha enviado ya varios oficios al FC y él les puede dar el detalle ahí, todos los oficios de fiscalización que les ha enviado para efecto de lo que es la atención de filas y cosas, porque él tiene ese detalle completo ahí. Respecto a los pagos hay un calendario que está establecido, o sea, todas aquellas solicitudes que se subieron hasta el día 23 tienen pago ahora el día 30 y las posteriores tienen pago el 7 de mayo. Y esa calendarización, la información que tenemos, que no ha tenido cambios, o sea, eso sigue estando así a firme en lo que son los pagos por parte de la FC. Y respecto de lo que son los pagos de pensiones, a ver, en el tema de pago de pensiones, el camino ideal sería que la persona no tuviese el pago presencial, que eso es lo que hemos intentado, pero lo que son los pagos presenciales se siguen realizando de igual manera en lo que es la caja de compensación o lo que es Banco Estado, o sea, no hay mayores cambios, salvo aquellas zonas que hayan estado en cuarentena o que por algún problema de norma sanitaria no hayan podido estar. El resto sigue funcionando tal cual, pero seguimos haciendo el hincapié en que las personas, a lo menos durante la pandemia, cambien la modalidad de pago. El señor Sauerbaum y el señor Silver. Pidiendo la palabra. Al señor Sauerbaum. Gracias, presidente. No solamente recalcar el esfuerzo que se hizo al principio cuando hicimos las denuncias respecto de los pagos de pensiones en situaciones que no eran las mejores, ¿cierto? Con largas filas. El gobierno hizo un esfuerzo y hoy día el 75% se está pagando con una cuenta RUT. Y también se implementó un teléfono para que pudieran darse poderes virtuales para que un tercero cobre la pensión, que yo creo que es un mecanismo adecuado. Pero lo que está pasando con la FC es que no ha hecho ni siquiera ese esfuerzo, ni un esfuerzo similar a ese. Entonces, uno demanda que, si bien al principio había mucha desinformación, había largas filas de la FC pidiendo este acuerdo, ¿cierto?, entre las partes, cuando todavía ni siquiera la ley se aprobaba. Yo
A nosotros nos tocó verlo al mismo día que lo estábamos discutiendo el otro día, la gente estaba esperando, ¿cierto?, poder hacer este trámite. Eso es falta también de información que no se ha transmitido bien, adecuadamente. Pero, presidente, aquí lo que yo siento es que la AFC tiene que aclarar cuáles son su rol, cómo se hace este procedimiento, porque la gente cree todavía que ellos tienen que incluso ir a solicitar este cese de funciones o este acuerdo entre las partes, ellos presencialmente, y eso no es así. Entonces, las personas tienen que tener claridad de que es la propia empresa la que lo solicita vía remota y se hace un trámite adecuado. Pero hay otras preguntas que la gente tiene que no están ni siquiera en la plataforma de la AFC. Entonces, por eso es importante que el día que venga el gerente o quien corresponda tengamos un detalle de cuáles son los trámites que efectivamente se hacen en esa institución, porque no hay claridad respecto de cuál es su rol y cuál es el rol de la superintendencia que corresponde. Entonces, es relevante que la AFC haga un esfuerzo económico si es que se le va a cancelar después por el pago de estos servicios. Hoy día no lo está haciendo. El diputado Silver. No, obviamente este tema va a ser un tema recurrente en los próximos 3 meses. Y yo quiero recordar de que acá, claro, uno puede, y me gustaría que el subsecretario lo entienda, reclamar respecto a las normas sanitarias, por ejemplo, de un banco, de una institución privada, pero aquí estamos frente a un monopolio de una concesión que es de carácter pública y en consecuencia no puede tener el mismo trato respecto de otra institución en esa categoría. Acá recordemos que los trabajadores están obligados a hacer la respectiva cotización al AFC. Cuando uno reclama, por ejemplo, a obras públicas por una determinada carretera, está el hito del contrato, que es el que lo fiscaliza, que puede hacerse presente in situ. Por ejemplo, yo el día de hoy, salvo ver a carabineros, porque era una situación incluso de seguridad pública, no vi a ningún funcionario de la superintendencia efectivamente fiscalizando. No basta solamente una fiscalización epistolar, sino, me refiero por carta, señor subsecretario, por su intermedio a la presidenta. Se puede constituir en terreno. Al día de hoy ya debieran haber existido varias multas efectivamente respecto del AFC, porque como digo, veo una actitud indolente, no veo que haya contratado más digitadores, a pesar de que la controversia y la propuesta del Ejecutivo, por ende ustedes son corresponsables, era de que iba a implementar una plataforma distinta a la existente, incluso se podían haber arrendado efectivamente otros inmuebles para atender, por ejemplo en provincias, centro de pago, porque no toda la gente lo hace online, porque la tasa de digitalización o el analfabetismo digital, como se conoce al día de hoy, es parte de nuestra cultura. Y por ende la subsecretaría tiene que hacerse cargo de algo que impulsó y que ustedes obviamente son corresponsables. Y como digo, esta actitud de lavarse simplemente las manos, creo que efectivamente no es la que corresponde. No es el Banco Santander, no es una entidad donde un chileno puede elegir si tiene o no su cuenta corriente en dicho banco. Estamos obligados, todos los trabajadores chilenos, a cotizar en dicha entidad parte de nuestras remuneraciones. Por eso les pediría mayor proactividad y sobre todo el rol fiscalizador que corresponde a la subsecretaría. El señor Barros, presidenta, está pidiendo la palabra. Buenas tardes, saludarlos a todos. A ver, yo creo que más allá de la discusión obvia y que cada cual intente hacer los puntos y quedar muy bien frente a las cámaras, lo que sí es claro es que nosotros vamos a convivir probablemente varios meses con este sistema. Y quiero pedirle a Pedro, que está ahí, Pedro Pizarro, si puede, ya que mañana vamos a tener sesión, que pudiéramos tener una información preliminar respecto de qué porcentaje, en primer lugar, de las pensiones se están pagando vía cuenta RUT, para ir dimensionando los problemas. Y por otro lado, a mí me parece muy válido que se pueda establecer un sistema de información a nivel nacional de cuál es la forma de hacer los procedimientos. Yo les quiero decir una cosa, nosotros llevamos probablemente 1 mes y medio en la Cámara y todavía los diputados les cuesta incluso conectarse con una comisión, con una sesión, o incluso no hemos podido superar, yo diría, la blancura en términos de implementar nuestros sistemas de votación, participación. Entonces, yo les quiero pedir que también vayamos aplicándonos a que podamos hacer una información a nivel nacional. Yo concuerdo con el diputado Silver que hay mucha gente cuya educación, yo diría, tecnológica es bastante básica, les debe costar, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos en términos de que quien tiene que informar, que en este caso es el Ejecutivo o
el organismo que está a cargo de poder hacer un esfuerzo comunicacional en torno a poder informar de manera didáctica cómo se hace para efectos de evitar las aglomeraciones, que muchas veces están acompañadas de falta de distancia o falta de prudencia, y que además provoca una mayor angustia en las personas. Eso nomás, gracias. Perfecto. Estaba el subsecretario, sí vi que había pedido la palabra. A ver, respecto a lo que es la fiscalización de la AFC, esta le corresponde a la Superintendencia de Pensiones, no le corresponde a la Subsecretaría. Entonces, y la Super de Pensiones ha hecho la fiscalización, y sin perjuicio de eso, yo mismo he estado metido en la fila un par de veces atendiendo a las personas y viendo en terreno cómo están operando. Así que se está encima y se está fiscalizando en terreno más allá del intercambio epistolar. Y el porcentaje de las pensiones que se están pagando vía cuenta RUT, que solicitó el diputado Barros, me lo van a dar en 2 minutos y le puedo dar el dato exacto el día de hoy. Perfecto. Bueno, si no hay más palabras, podemos pasar, no sé si hay otros puntos varios, o más bien acordar el oficio y también la invitación, porque no lo hemos acordado. Parece a la comisión presidente. Si le parece entonces a la comisión. Nos parece. Perfecto. La señora Sepúlveda. Otros puntos varios, presidenta. Me ha llegado una nota pidiendo la posibilidad, ¿no es cierto?, del secretario general de la CONFECOF, de la CONFECOVE, y la posibilidad, ¿no es cierto?, de oficiar al Servicio de Impuestos Internos para solicitar qué es lo que está pasando con las empresas del retail como Ripple, París, Cities, sobre las operaciones comerciales de la venta online desde el 14 de marzo. ¿Y cuál es el detalle de las utilidades? Precisamente pensando en el análisis que se debe hacer a raíz de la ley 21.227, que precisamente exige esto a las empresas. Si fuera posible, entonces poder hacerlo a través de vía oficio, presidenta. Tengo la sensación, presidenta, de que ese es un tipo de información que no está disponible ni para la Cámara de Diputados ni para el público en general, que son el nivel de utilidades que tienen las empresas en general. Porque hay en un momento en que las empresas van a tener que entregar los niveles para acceder, ¿no es cierto?, a la ley que nosotros aprobamos aquí, de la ley de protección al empleo, donde van a tener que chequear, ¿no es cierto?, cuáles son las utilidades y si existía una disminución para poder acceder a este tipo de contratos. ¿Ah? De venta, perdón, yo me equivoqué, el nivel de venta, el nivel de venta, ¿ya? Sí, no, perdón, yo me equivoqué, no es la utilidad, el nivel de venta, presidenta, porque si bajó, ¿no es cierto?, y tuvo repercusiones para poder acceder a este nuevo tipo de contratación. Sí, yo no veo inconveniente en oficiar en ese sentido. ¿Sí? Perfecto, hay palabras, está el diputado Ramírez. Gracias, presidenta. Buenas tardes a usted y buenas tardes a todos los diputados, al secretario, las personas que están conectadas, al subsecretario también, a todas las personas que están conectadas vía Zoom y que están ahí presencialmente. Presidenta, yo no entiendo muy bien lo que está solicitando la diputada Sepúlveda. Me gustaría entenderlo mejor para poder dar la unanimidad para oficiar de ese modo. Gracias, presidenta. Sí, a mí igual me llegó la solicitud para apoyar en esto a la diputada Sepúlveda. Esto tiene que ver con que efectivamente las empresas hoy día cumplen el criterio que fue en el fondo el objetivo para la legislación, que realmente estén en una situación de urgencia y por lo tanto que no tengan los recursos para pagar los sueldos. O sea, se entiende que estén perjudicados en la situación que estamos viviendo, que tengan un perjuicio económico y por lo tanto que ese criterio se cumpla de alguna manera. Entonces esa es la preocupación que tenían los sindicatos y que nos habían señalado también en la comisión en la sesión pasada. Yo entiendo que ese es el interés de la diputada Sepúlveda también, el ver la forma en que solicitamos esa información, pues como para, incluso yo creo que para efectos de la comisión mixta puede ser muy útil. Hoy día en una conversación que tuvimos los parlamentarios, que es producto del compromiso que se había adquirido con el gobierno respecto a la ley de protección al empleo, de tener una instancia, una comisión que permitiera dar seguimiento a la ley de protección al empleo, con la ministra estuvimos también planteando estos temas
Y al respecto también hay, al menos desde el Ministerio se señaló que podíamos nosotros mismos pedir la información al respecto y ver qué podemos hacer en la comisión mixta. Entonces, la verdad es que la idea es que esto tenga, o sea, que los cuestionamientos que se han realizado, que son legítimos en el fondo a que funcione bien esta legislación y que no se utilice para el abuso, es un objetivo que se requiere, por lo menos desde esta comisión, hacer los esfuerzos para poder cumplir. Francisco, entonces, no sé. Perdón, presidente. ¿Me da la palabra, presidente? Francisco, quiere hacer decisión respecto de este tema. Perfecto. Entonces, Francisco Albedo y luego Patricio. Presidenta, lo que el Ejecutivo entiende que está solicitando la diputada Sepúlveda es lo siguiente. La letra A del artículo 8º de la ley señala que una empresa puede acreditar verse afectada cuando ha tenido en un trimestre cualquiera desde enero a la fecha, desde octubre a la fecha, una venta inferior al 20% a igual trimestre del año anterior. Eso es. Por lo tanto, lo que yo creo que está solicitando la señora Sepúlveda, por su intermedio para el diputado Ramírez también, es que el Servicio de Impuestos Internos califique si tal o cual empresa han obtenido un 20% en el trimestre elegido con respecto al año anterior y por lo tanto pudieron o no pudieron haberse hecho acreedores de los beneficios de la ley. Señora Sepúlveda, presidente. Señor Melero. Muchas gracias, presidenta. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, como bien señala la presidenta, en la mañana en la comisión mixta tuvimos esta reunión de trabajo con la ministra que hicimos una evaluación del programa de subsidio o seguro de desempleo COVID-19. Es interesante la acción fiscalizadora porque estamos hablando que hasta la fecha se han incorporado ya 66.753 empresas, que abarca un universo de 516.826 trabajadores y probablemente esta cifra va a seguir aumentando en el tiempo. Lo que vimos en la mañana también fue muy ilustrativo en términos de que prácticamente el 98,7% de este beneficio se lo están llevando las micro, medianas y pequeñas empresas y solamente el 1,3%, 875 empresas de las 66.000 son grandes. De manera tal de que la inquietud que algunos sectores han manifestado y en la comisión también de que esto podría estar desfocalizado o que estuviera yendo a beneficiar a empresas grandes que no tuvieran, entre comillas, justificación. La verdad que ya los primeros cifras que tienen fecha 24 de abril, recordemos que recién este jueves 30 de abril se empieza a pagar este beneficio y ahí vamos a poder seguir el seguimiento. Quiero también recordarle a la presidenta y a la comisión de que en el protocolo de acuerdo que se firmó en el Senado, en esta ley, está el compromiso del gobierno de estar permanentemente informando el desarrollo de esto. De manera tal de que no tiene, creo yo, mucho sentido la petición que esta comisión haga si hay un protocolo que obliga al Ejecutivo a informar y ya empezó a hacerlo hoy día en la mañana y lo va a seguir haciendo porque no hay nada que ocultar. Y yo me temo que la información que se está pidiendo va a demorar un tiempo porque acá tiene, lo recordaba Francisco recién del Río, que tiene que ver también el Servicio de Impuestos Internos y el detalle de esto. O sea, máxima transparencia, pero quiero señalar que ya el tema está yendo muy bien focalizado. La ley está cumpliendo con el objetivo de evitar que se destruyan empleos, lo va a seguir haciendo y la fiscalización ya está una instancia establecida que es a través de la comisión mixta en el protocolo que firmaron las autoridades y que se empezó a cumplir hoy día en la mañana. Gracias, presidente. Sí, está la diputada Sepúlveda, sí. Una de las discusiones más importantes que vimos precisamente tenía que ver con la mala utilización de esta ley por las empresas más grandes que podrían tener la espalda, ¿no es cierto?, para poder seguir solventando sus operaciones, sobre todo en relación a los trabajadores. Y si bien es 1,3 el total de las empresas grandes, pero no deja de ser menor el número de trabajadores que están afectados, que son 151.000, ¿ah? Y solo en las microempresas, que son el 73,9, ahí hay 141.000 trabajadores.
Por lo tanto, si bien ahí vemos la tremenda concentración que hoy día tenemos, entonces tenemos muy pocas empresas grandes, pero que tienen un número gigantesco de trabajadores y trabajadoras. Entonces, yo creo que las cifras van a ser muy buenas para el análisis en términos de qué forma estamos llevando, ¿no es cierto?, el sistema económico en Chile. Pero mire, yo más allá de esto, recordar, como bien decía Francisco del Río, es que esto tiene que ver con la ley, tiene que ver con la transparencia de lo que se está haciendo, más allá de los protocolos, y yo como diputada frente, ¿no es cierto?, a una organización sindical, una organización de trabajadores, estoy pidiendo la posibilidad de que a través de esta comisión se pueda oficiar para saber si estas empresas en particular están cumpliendo o no. Eso es lo que pongo a disposición, más allá de que lo podamos tener con otros instrumentos posteriormente a través de lo que está haciendo el gobierno. Eso, presidente. El señor Sauer, presidente. El señor Sauer está pidiendo la palabra. El señor Sauer, vamos. Ya, y luego el subsecretario. Entonces, señor Sauer. Sí, solo comentar que respecto de hoy día la comisión mixta que tuvimos en la mañana fue muy importante para conocer las cifras de primera fuente de cómo se está llevando a cabo la ley. Pero también yo quiero destacar que la ministra coincide con la crítica y el análisis que hace la diputada Sepúlveda en el sentido de que pudieran haber grandes empresas que están aprovechando, ¿cierto?, o aprovechándose de esta nueva ley que está básicamente enfocada en proteger a más trabajadores, a la mayor cantidad de trabajadores posible. Y por lo tanto a mí me parece muy procedente que todas las empresas, no solamente esta en particular, todas las grandes empresas cumplan los requisitos, pero con lo más exhaustivo posible y nosotros lo tengamos claro, porque esta ley, delante lo decía uno de los colegas, el senador Letelier, lo decía en la mañana, nosotros como país debemos estar orgullosos de que tenemos este seguro de cesantía que los otros países lamentablemente no lo tienen y lo podemos usar en beneficio de los trabajadores, pero justamente la idea es poder concentrar esta ayuda en los que más necesitan. Entonces, es importante, Presidenta, que no solamente esta empresa Ripley en particular conozcamos su forma y el procedimiento que ha utilizado. La ministra también da a conocer, por ejemplo, otras empresas del retail como Falabella, que ha hecho un esfuerzo distinto y ha tratado de no sacar ciertos sus trabajadores y tratar de mantenerlos por un periodo por lo menos. Por lo tanto, es importante conocer si efectivamente las grandes empresas están cumpliendo con el detalle de la ley que les exige y el esfuerzo que hizo este Congreso sea en particular para beneficiar a los más pequeños. Gracias, Presidente. El subsecretario tenía la palabra. Sí. Tengo aquí la información que solicitó el diputado Barros, un lado, quería compartirla con ustedes respecto a lo que es pago presencial y no presencial de pensiones, y hay un cambio re importante entre marzo y abril. Al mes de marzo teníamos un 56,8% de las pensiones del IPS que se pagaban en forma presencial, era un poco más de 1.285.000 personas. Al mes de abril tenemos 766.000 presenciales, y los pagos vía transferencia los pasamos de 733 a 1.287.000, es decir, más o menos 550.000 personas las pasamos de pago presencial a no presencial entre marzo y abril, que era parte del esfuerzo también por el tema de la pandemia para evitar los desplazamientos. De ello hay 290.000 que fueron automáticos y 260.000 que fueron con ocasión del pago de abril, que también accedieron al cambio de modalidad. Y eso hace que quede un 33% que está en línea con el 33% de pago presencial que tiene el sistema de AFP. Perfecto, entonces tomamos el acuerdo. Tomemos el acuerdo para, si les parece entonces, a la comisión oficial. Perfecto. Tomado el acuerdo. Muchas gracias. Estamos con el día. Perfecto. Entonces pasemos a la tabla. Yo creo que es bueno conocer a los hijos. ¿Se las mando? Está bien que ahí el diputado Ramírez con sus labores de corresponsabilidad en el cuidado. Está bien. Sí, es bueno, es muy bueno. Secretario. Presidenta, corresponde que la comisión discuta y adopte acuerdos respecto a las indicaciones al proyecto de ley que extiende el permiso postnatal parental y el fuero maternal durante la vigencia del COVID-19. Hay dos indicaciones que han llegado a la Secretaría, que fueron presentadas en la sala durante la discusión general del proyecto,
Su autora, la doña Paulina Núñez, y consta en un comparado que ustedes pueden, los que están telemáticamente viendo, pueden descargarlo de la misma comisión. Ustedes cuando tienen una flechita, ustedes arriba, en comisiones.cámara, hay una flechita al lado, ustedes aprietan eso y aparece una serie de documentos, aparece la cuenta, aparecen el comparado. Perfecto. Entonces hay que ver el comparado. Hay que ver el comparado. ¿Ya? Perfecto. Y la primera indicación de la señora Núñez es para agregar un nuevo inciso final es para reemplazar el numeral 1 del artículo primero propuesto por la comisión en el inciso final, que dice lo siguiente: en caso de haberse declarado estado de excepción constitucional de catástrofe, las trabajadoras que se encuentren en estado de embarazo podrán acceder a los beneficios de la ley número 21.227 en las condiciones que ahí se indican, hasta el inicio del descanso de maternidad anterior al parto. Francisco, ¿tú lo vas a explicar? Pero no está la autora que explique la indicación. Señor Durán, buenos días. ¿Algún parlamentario? ¿Puedo hacer una solicitud? Sí, diputado Ramírez. Gracias, presidenta. No, simplemente pedirle al secretario que en la medida en que él vaya explicando las indicaciones, como lo está haciendo ahora, si él pudiese pronunciarse acerca de si él considera que estas indicaciones son admisibles o no, para no tener que hacerle la pregunta en cada indicación. Gracias, presidenta. Presidenta, si me permite, yo creo que habiendo sido declarado por la sala este proyecto como admisible, incluso más, habiendo declarado que no irroga gasto, es innecesario que la Secretaría de la Comisión pueda pronunciarse sobre la admisibilidad de indicaciones que radican en lo mismo, tienen el mismo sentido, el mismo tenor. Son admisibles según el criterio de la sala. Ya no hay cómo cambiar en la comisión ese criterio, porque fue objeto de una votación de la sala, que es la que nos mandata. El señor Sauer quiere hacer uso de la palabra. Presidenta, la verdad que nosotros entendemos la buena intención de las indicaciones que se han presentado, pero cuando uno revisa el proyecto y la indicación en particular, uno se da cuenta que la indicación es incorrecta, porque fundamentalmente lo que pasa es que la ley 21.227 es de carácter transitorio, y la indicación se refiere a una modificación permanente del Código del Trabajo. Entonces, en ese sentido, claro, puede ser admisible, pero desde mi punto de vista tiene un problema digamos que tiene que ver con dos situaciones que son distintas. Una ley, cierto, que es transitoria, y el Código del Trabajo, que es permanente. Por lo tanto, yo siento que la indicación número 1 por lo menos es incorrecta. Presidente, el diputado Melero. El diputado Melero. Muchas gracias. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Perfecto. Sí, yo le rogaría al anfitrión que no me silencie el micrófono. Prefiero manejarlo yo, pero lo que pasa es que me aparece en pantalla que mi anfitrión me silenció, entonces tengo que estar levantando la mano para que Pedro trata de mantenernos con audio siempre y que nosotros resolvamos. Yo, presidente, quiero discrepar del secretario en el criterio de hacer endosable la admisibilidad general de la sala a la admisibilidad de las indicaciones. Perfectamente, y ocurre muchas veces en los procesos legislativos, que proyectos de ley que son admisibles, verdaderamente admisibles, no como este que está hecho admisible por una mayoría, ¿no? Muchas veces se presentan indicaciones que son sí inadmisibles, de manera tal de que la solicitud de pronunciamiento que ha hecho el diputado Ramírez me parece que es totalmente atendible, no constituye precedente la declaración de admisibilidad general, ni mucho menos el que se haya señalado lo contrario a lo que estableció la Comisión de Hacienda, que sí rogaba gasto. Entonces, es legítimo, es necesario y es reglamentario, a mi juicio, que podamos reclamar de la admisibilidad de las indicaciones. No constituye precedente lo que se ha hecho en general sobre la sala. Presidenta, si me permite. Secretario. Entonces, esta indicación debiera ser declarada inadmisible porque conduce a otro financiamiento, no al de las prestaciones
de subsidio de maternidad, sino que conduce al seguro de cesantía, que no está dentro del objeto de la ley, o sea, no está dentro de la idea matriz de la ley. Debiera ser entonces declarada inadmisible por ese concepto. Sí, bueno, yo entonces en ese marco, no sé si el gobierno ha tenido una postura al respecto distinta como para poder abordar el proyecto de ley respecto a estas indicaciones. No sé si están de acuerdo como para patrocinarlas o no. Para hacer la pregunta, yo diría como de rigor antes de seguir con la votación, porque si es así, yo en estricto rigor debería declarar inadmisible la indicación. ¿Permite el comentario? ¿Perdón? Antes me gustaría darle la palabra al gobierno para saberlo, porque si no hay una cosa reglamentaria que se solicitó el pronunciarse sobre la admisibilidad. Entonces, para saberlo y poder ver si podemos avanzar. No sé si tiene la palabra. Lo que quiero plantear, Presidenta, creo yo que coayuda a la respuesta, porque introduce un elemento adicional para que el Ejecutivo pueda responder las dos cosas, si a usted le parece, Presidenta. Perfecto. Tiene la palabra. El tema, Presidente, que esta indicación, ya lo ha dicho el secretario, que nos deriva a otra acción, que son los beneficios de la ley 21.227, en las condiciones que ahí se indican, hasta el inicio del descanso maternidad. El problema, Presidenta, que la indicación es incorrecta también, porque la ley 21.227 es de carácter transitorio, y la indicación se refiere a una modificación permanente al Código del Trabajo. Entonces tenemos ahí también un problema de leyes permanentes versus leyes transitorias, que si se llegara a aprobar tendría los inconvenientes que después quedaría sin efecto. Eso para adicionar al comentario del Ejecutivo. Gracias, Presidente. Sí, tiene la palabra subsecretario, o no sé si desde el Ministerio de la Mujer también quieren tomar la palabra. Ya, ahí sí, ya. Sí. A ver, no hay cambio respecto a la postura del Ejecutivo, es decir, no hay patrocinio respecto de la iniciativa, y nosotros seguimos señalando que los casos todos pueden acogerse a la normativa ya vigente, o sea, hay solución para todos los casos dentro de la legislación, por consiguiente no sería necesario tener una legislación distinta para este grupo de personas. De la indicación. De la indicación, claro. No, me refería más bien a la indicación. No sé si desde el Ministerio de la Mujer quieren aclarar algún punto, si no pasamos al tema de la admisibilidad, ¿no? Perfecto. Entonces vemos el tema de la admisibilidad. La indicación es inadmisible. Yo al menos la declaro así. No sé si alguien quiere pedir la votación. Presidenta, son las dos indicaciones del mismo tenor, entonces habría que declarar inadmisible ambas. ¿Habría acuerdo en la comisión? Para también ver la buena voluntad de la diputada Núñez que presentó la indicación. Yo sé que la voluntad era poder llegar a algún punto de acuerdo, disminuyendo además la población que pueda ser parte de la extensión del postnatal. Yo entiendo que esa era la voluntad de la diputada y por eso quería pasar a algunas mujeres por la ley del seguro, esta ley de protección al empleo. Entonces, esa era la voluntad. Yo entiendo que finalmente eso no puede ser posible, pero porque no hay apoyo del gobierno en el proyecto. Diputado Ramírez. El presidente está viendo ya. Gracias, Presidenta. Presidenta, para facilitar las cosas, mire, yo todas las indicaciones que sean admisibles las voy a votar a favor. Las que sean inadmisibles, le quiero pedir al gobierno que en la medida en que no sean beneficios que ya están contemplados en la ley, le quiero pedir al gobierno que lo patrocine. Yo se lo dije a usted, Presidenta, el primer día, antes de la primera sesión de este proyecto, yo creo que este es un buen proyecto. Y yo estoy de acuerdo con el fondo del proyecto. Pero yo no estoy dispuesto a votar como admisibles cosas que son inadmisibles. La reputación cuesta mucho construirla y estas cosas después pasan muy rápido. Entonces, yo, Presidenta, quiero insistir. Todo lo que usted y la mesa declaren como admisibles, yo lo voy a votar a favor. Pero lo que sea admisible, yo le quiero pedir al gobierno que lo patrocine. La razón que dio el subsecretario Pizarro recién de que no es necesario porque lo mismo que persigue esta indicación ya está contenido en la ley, me deja tranquilo. Pero asumo que van a haber indicaciones
que no tienen una solución como la que está proponiendo el subsecretario Pizarro. Y yo quisiera insistir, y lo hago en este foro porque es público y queda constancia de ello, quiero insistir en que ojalá el gobierno patrocine estas indicaciones. De lo contrario, Presidenta, con dolor le digo, voy a votar en contra de aquellas que sean inadmisibles. Gracias, Presidenta. El señor Melero, Presidenta. Diputado Melero. Muchas gracias, Presidenta. En la misma línea que ha señalado el diputado Ramírez y en lo que ha señalado el subsecretario, sobre la redundancia de esta indicación, sin perjuicio del tema de la admisibilidad, porque queremos dejar constancia en la comisión de por qué a nuestro juicio se da la redundancia con esta materia. La actual ley, 21.227, permite que antes del prenatal y antes del o finalizado el postnatal, ¿cierto?, se puede pactar la suspensión de la relación laboral o la reducción temporal de la jornada, lo cual no impide que la trabajadora tenga derecho a licencia médica. Asimismo, Presidenta, mientras no comience su permiso de maternidad, podrá acceder a las prestaciones del seguro de cesantía, acceso que se suspenderá con el inicio de las licencias correspondientes y se reanudará una vez que terminadas las mismas. Entonces, de esta forma la trabajadora estará percibiendo constantemente ingresos y no está acudiendo a su lugar de trabajo ni prestando sus servicios al empleador, por cualquiera de las dos fórmulas. Y también las trabajadoras que se encuentran actualmente en prenatal o postnatal deben continuar recibiendo sus remuneraciones y no pueden ser despedidas ya que tienen fuero. Entonces, decimos esto en el sentido de que no hay una situación de que las mujeres que estén con previo o postnatal, si no se legisla, quedan en una situación de protección total, ¿no? Y por eso que esta indicación es un poco redundante, no poco, totalmente redundante, porque tiene esos beneficios. Quería dejarlo para la historia de la ley, si el señor secretario tiene bien la intención de esa indicación que ha presentado la diputada Núñez, que me parece muy atendible, pero que creo que con la misma ley que nosotros aprobamos está muy bien establecida. Y quiero también, Presidenta, agradecer la fidelidad a la Constitución política que usted hoy día está teniendo, al declararla inadmisible, respecto a otras situaciones en que con mucha rapidez declara la admisibilidad. Así que veo bien su nuevo criterio y me alegro, Presidenta, ojalá no se le vaya a ir esta aura constitucionalista que hoy día percibo en usted. Gracias. La señora Sabat, Tenemos una coincidencia en este punto. Diputada Marcela Sabat. Yo había pedido la Gracias, Presidenta. Saludar a todos los que estamos conectados, los que están conectados a la sesión. Yo, escuchando al subsecretario Pizarro, quisiera entender si es que ha existido conversación con el gobierno respecto de otras medidas alternativas que hemos solicitado para avanzar, quizás no en esta misma línea, sino que en medidas que pudiera el gobierno ayudar. Por ejemplo, y que lo conversamos con diputados de la Comisión de Trabajo, poder otorgar obligatoriedad de teletrabajo a las madres que se encuentran en la situación que describe la ley que estamos tratando hoy día, en el sentido de que las madres que tengan a su cargo y estén a punto de terminar el postnatal o se les haya terminado el postnatal puedan acudir al teletrabajo y el empleador esté obligado a otorgárselo si es que la madre así lo solicita, durante el periodo de emergencia, claro. Y también si se ha llegado alguna respuesta respecto de la solicitud que hemos hecho sobre los alimentos que se le entregan en la sala cuna a las madres para sus hijos. Si es que va a haber alguna opción para que ellas puedan seguir recibiendo este alimento, así como ocurre, por ejemplo, en el caso de los colegios con el FUNAEP. Creo que son dos opciones administrativas que pueden ayudar o avanzar o solucionar un tema con respecto a lo que las madres hoy día están sufriendo en la angustia de no saber qué van a hacer, con quién van a dejar a sus hijos, porque tienen que ir a trabajar. Me gustaría que ojalá pudiéramos avanzar en esa línea. Nosotros hemos tenido conversaciones con el gobierno, le hemos planteado además que en la premisa de que no quiera avanzar en la totalidad de las mujeres que cubre este beneficio en el proyecto que estamos
conversando hoy día, que pudiéramos entablar distintas medidas alternativas, por un lado, para algunas mujeres y avanzar en esa línea, sin la ley. Entonces, si es que, claro, no están dispuestos a avanzar la ley. Eso, Presidenta, gracias. La señora Carvajal, Presidenta, ha solicitado la palabra. Perfecto. La diputada Carvajal y luego el diputado Barros, vi que también levantó. El señor Saavedra, Presidenta. Gracias, Presidenta. Bueno, la verdad es que la diputada Sabat ha generado, digamos, la apuesta a lo que efectivamente nosotros estamos tratando de dar solución y que tiene que ver con qué va a pasar con más de 20.000 mujeres que hoy día están en la disyuntiva justamente de no tener las chances o la opción de resguardar a sus menores a propósito, ¿cierto?, de esta pandemia. Y yo quisiera en eso hacer un llamado también a los diputados y particularmente a propósito de la indicación, ¿cuál es la intención que tiene el Ejecutivo? Si va a respaldar o no medidas concretas en razón de dar solución a estas y a nuestras mujeres que hoy día están justamente en esta condición. Lo digo así porque si bien este proyecto no tiene el patrocinio del Ejecutivo, se estila y se ha usado presentar indicaciones en sala a propósito de que vuelva a la comisión y con esto retardar la solución. Entonces, si va a ser la mecánica o la intención que va a tener el Ejecutivo, digámoslo claramente. Pero a mí no me parece que a propósito, obviamente una indicación que es absolutamente inadmisible y yo valoro también hoy día el reconocimiento público que hace el diputado Melero a propósito del accionar, cuando efectivamente esta solución que obviamente elimina el derecho a descanso de maternidad por los 10 meses, que se traduce al prenatal o en su efecto el postnatal y se les lleva al régimen de la nueva ley de protección al empleo, algo que se anunció aquí y se dijo y donde evidentemente ninguno de nosotros estaba de acuerdo y consideramos que era contravenir el sentido que tenía este proyecto de ley. Entonces, en ese sentido, yo quisiera con la misma sinceridad que nos dijera el Ejecutivo básicamente cuál es la solución que hoy día le van a dar a más de 20.000 mujeres que están en la condición de no poder llevar, o sea, obviamente el resguardo necesario, la protección del menor a propósito de esta pandemia. Entonces yo quisiera desde luego anticipar que estoy absolutamente por rechazar estas indicaciones que no van en el sentido original del cual hemos defendido en esta comisión, pero que además se sincere, a propósito de que está el subsecretario, cuál es la solución y cuál es la intención de respaldo que va a haber respecto a las mujeres que hoy día estamos pretendiendo a través del proyecto, que ojalá tenga la ejecución rápida y ojalá haya sinceridad también en el fondo para ver, obviamente, cómo podemos contribuir en esta pandemia a tantas mujeres que esperan una solución en este sentido. Señor Barros, Presidente. Diputado Barros y luego el diputado Saavedra. Solamente en la misma línea que planteaba el diputado Melero, esta indicación, a mi entender, es incorrecta, porque la ley 21.227 es de carácter transitorio y por lo tanto requiere una modificación permanente, o sea, sugiere una modificación permanente en el Código del Trabajo a la indicación, por lo tanto, nos parece que es redundante, ya que actualmente la ley 21.227 permite realizar lo que propone la diputada Núñez. El punto está en que está en una ley transitoria y lo que indica, y valga la redundancia de la indicación, es una modificación permanente del Código del Trabajo. Por lo tanto, más allá de los comentarios y la inadmisibilidad que usted ha declarado, tiene algunos problemas en ese sentido. Respecto de las 20.000 mujeres que plantea la diputada Carvajal, me parece que hoy día tenemos que actuar con especial prudencia. Es como si mañana yo dijera, ¿y qué va a hacer el gobierno? Cualquiera fuera el gobierno que está, con el millón de desempleados que probablemente vamos a tener. Creo que yo me quedo con las palabras del ministro de Hacienda en que las medidas van a ser evolutivas. Hemos visto como cada semana se va estableciendo un nuevo paquete. Me parece que las razones que se esgrimen son atendibles, pero no está dentro de nuestras atribuciones necesariamente, y esperamos, yo estoy seguro que el gobierno va a dar una respuesta a esta y muchas otras cosas que obviamente gozan de nuestra simpatía, obviamente, pero para esto hay que tener los recursos y nosotros no tenemos la atribución de estimular gasto. Gracias. Diputado Saavedra. Efectivamente, creo que todos los diputados, los componentes de esta comisión, más de alguna mujer lo habrá llamado, le habrá escrito sus correos, planteándole esta situación.
Ayer fueron varias las que me escribieron justamente preguntándome por este proyecto, que tiene una alta aceptación social porque son muchas mujeres que están ante la disyuntiva. ¿Qué pasa con ellas? Que están por terminar su postnatal o están en el medio de ello y sabiendo que hay una situación de excepción y de crisis sanitaria, se vuelve en cuestión y en una indefinición todo lo que es el proceso de la maternidad, que es lo que busca proteger este proyecto. Entonces, a mí me parece, además, y tengo la certeza en este caso, que las indicaciones de la diputada Núñez desenfocan la discusión principal del proyecto, porque traslada entonces este beneficio hacia quienes pertenecen al fondo del seguro de cesantía, que es el que está establecido en la ley 21.227, exactamente. Por lo tanto, no me parece. Y a propósito del aura constitucionalista, a mí me gustaría que el oficialismo, más que, o menos que, porque nuestro querido Pancho del Río saltó cuando dijo el Ejecutivo, el oficialismo en vista del aura de apoyo a este proyecto para sacarlo prontamente y no recurra a estrategias obstruccionistas en la sala, colocando reiteradas indicaciones para traerlo a la discusión y con ello dilatar un proceso que es absolutamente necesario. Tenemos que proteger a las mujeres y a la maternidad hoy en una situación de crisis y una situación de pandemia compleja que no podemos exponer, sobre todo a los recién nacidos o recién nacidas, ante una situación que hoy día, reitero, afecta al planeta y por supuesto también a nuestro país, y estamos, reitero, a la espera de que este proyecto que es bueno, que es un proyecto que creo que va a satisfacer las esperanzas y los anhelos de miles de chilenas y chilenos también, que esperan que el Parlamento esté a las alturas votando a favor de este proyecto. El señor Iguren, presidenta. Le voy a dar la palabra al tiro, pero quería aclarar el punto sobre la admisibilidad para poder ir resolviendo los puntos, porque si no estamos dando una discusión y a lo mejor esta misma discusión la podemos dar, no sé, respecto a la votación, que si es que se pide votación de la admisibilidad, en fin. Entonces no sé si va a haber ese espacio o simplemente la declaración en este caso que pueda hacer yo, va a ser lo que quede. Pero quiero aclarar el punto. La declaración de inadmisibilidad más bien tiene que ver con que la indicación que presenta la diputada Núñez, en este caso, es contradictoria con el espíritu ya aprobado de las indicaciones anteriores y, por lo tanto, no están en las ideas matrices, al menos del proyecto de ley, ni tampoco de las indicaciones ya aprobadas por esta comisión. Por otro lado, solamente quería traer a colación que no sé si lo vieron o tuvieron oportunidad de verlo, la Biblioteca del Congreso hizo un informe sobre conciliación, familia y trabajo de las medidas que han tomado otros países durante esta crisis sanitaria y que me parece que son relevantes. O sea, en países como en Argentina, Francia, Italia, las mujeres embarazadas pueden hacer uso de permisos para ausentarse del lugar del trabajo, mientras dure también la suspensión de clase. En Argentina permiten justificar la ausencia del trabajo para cuidar a los hijos. Entonces, incluso estamos hablando más allá de los meses posteriores al nacimiento de un hijo. Estamos hablando en general de cuidado de hijo e hija. En Francia permite tomar una licencia pagada por el Seguro Social y en España se permite reducir la jornada por este mismo hecho. Y acá, lamentablemente, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que yo esperaría que este fuera un tema sumamente importante, no he visto las propuestas para hacerse cargo de esta situación, independiente que estén a favor o no del proyecto de ley. A mí me gustaría saber cuáles son las medidas que se están tomando desde el Ministerio respecto a la conciliación, independiente del proyecto. A lo mejor, terminando este tema de la indicación, podríamos pasar a ello para que el Ministerio nos pudiera responder. ¿Estaba entonces el diputado Guiguren, secretario? No, presidenta, el diputado Guiguren desistió del uso de la palabra y yo entiendo por sus palabras y por lo que he escuchado, presidenta, de que usted declara inadmisibles las indicaciones y que no hay no había oposición a esa declaración suya por lo que he dicho. No, si alguien la pide para zanjar el punto. Pero usted debería entonces
preguntarle a los parlamentarios si están de acuerdo con esa inadmisibilidad o si no para colocarla en votación. ¿Hay acuerdo entonces con la inadmisibilidad de las indicaciones? Sí, Presidenta, hay acuerdo. Hay acuerdo. En consecuencia, Presidenta, en consecuencia el proyecto queda despachado en este segundo trámite reglamentario y va a la sala en los mismos términos en que se aprobó en su primer informe, siendo el diputado informante el señor Saavedra. Perfecto. Ya. Una consulta técnica. Francisco del Río. El hecho de que hayan habido indicaciones, pero que estas fueron declaradas inadmisibles, y si tengo entendido una indicación declarada inadmisible, se entiende que nunca fue presentada, no implica el mismo efecto de que si se hubiera retirado, es decir, se daba el proyecto por aprobado en general, o sea, en particular en los mismos términos que fue aprobado en general, por lo tanto, ¿no se votaría en la sala? ¿O se vota? Y hay un tratamiento que la sala y los comités le dan a distintas formas de indicaciones. Si una indicación es rechazada en la comisión, 3 comités pueden reponerla en la sala. En el caso de las inadmisibilidades, ignoro cuál es el procedimiento que da la sala en la inadmisibilidad. Yo debería hacer lo mismo que la rechazada, ¿ya? Porque fueron presentadas, pero fueron declaradas inadmisibles. Pero ignoro cuál es el procedimiento que la sala adopta respecto del punto preciso. Presidenta. Bueno, tenemos que consultar entonces a los comités en su momento si es que se quieren renovar las indicaciones. Los que estén interesados por rehabilitarla en la sala, si no... Claro. Bueno, no sé si el Ministerio de la Mujer quiere responder o respecto al punto, porque también la diputada Sabat hizo la misma consulta en el fondo de cuáles son las medidas dependientes del proyecto. Por acá, María José Abud, subsecretaria subrogante, estoy con Carola Contreras, que me acompaña acá al lado. Nosotros desde el Ministerio valoramos la discusión en torno a la temática de las mujeres trabajadoras, sobre todo aquellas que terminan el postnatal, y tomamos en nota de las propuestas que señalaba la diputada Sabat de distintos mecanismos. La verdad es que desde el Ministerio queremos velar no solo de las mujeres que están terminando su postnatal, sino también todo grupo de mujeres trabajadoras que deben conciliar la vida personal, la maternidad con sus trabajos, y también distintos grupos, porque nos parece que si bien las que terminan el postnatal están en una situación compleja, también lo está, por ejemplo, una mujer trabajadora que tiene un hijo, una hija de 7 meses, que ya tuvo que retornar, y este proyecto, si bien busca otorgar una solución a un grupo, también estamos dejando fuera a otro. Entonces, nosotros desde el Ministerio, nuestra respuesta a la crisis, que si bien todos sabemos que afecta a la mujer en mayor medida, no solo en términos laborales, la vulnerabilidad de los sectores laborales que se encuentra la mujer, que son aquellos muchas veces los más perjudicados ante la crisis sanitaria, como por ejemplo el sector de servicios, estamos trabajando en proponer distintas medidas. Hemos estado en contacto con los ministerios de la región, con también ministras de Europa para ver cómo lo están abordando, y en ese sentido nuestra primera respuesta como ministerio ha sido principal foco el tema de la violencia en confinamiento, el entregar todas las herramientas y distintas y nuevas herramientas para evitar el aumento de la violencia en la situación de cuarentena, y también ahora estamos enfocándonos en el tema laboral precisamente, y también recordar que la Ley de Protección al Empleo y la Ley del Teletrabajo sí ayudan y sí son herramientas que van en la dirección de ayudar a la mujer, especialmente a la mujer trabajadora en este contexto de crisis. Diputada Orsini. Gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a la subsecretaria y a la ministra, que parece que acompaña a la subsecretaria, y decir algunas cosas. Primero, se ha referido la subsecretaria a que se estarían considerando algunas medidas para las mujeres trabajadoras. Quería ver la posibilidad de que nos pudiesen adelantar cuáles son esas medidas y no simplemente referirse de manera genérica a ellas, dado que quienes somos mocionantes de este proyecto de ley, que estamos hoy día conectadas, recibimos muchísimas consultas a diario, cientos de mujeres trabajadoras que nos escriben y esperan del día de hoy algún tipo de respuesta que nosotros podamos darle. Por otro lado, decir también que el teletrabajo
primero, no se le puede dar a todas las mujeres que tienen niños chicos a su cuidado, porque por la naturaleza de los servicios que prestan, hay mujeres que pueden teletrabajar y mujeres que no. Por ejemplo, la mujer que es cajera de un supermercado no puede hacer el trabajo desde sus hogares. Y también ocurre que quienes teletrabajan muchas veces no pueden teletrabajar y cuidar a la vez, sobre todo cuando los niños son muy pequeños. Por eso se enfoca en nuestro proyecto de ley en aquellas mujeres a las que se les vence el postnatal durante la época de pandemia, pero entiendo también que ocurre cuando el niño o la niña tenga 9, 10 meses y se le haya vencido antes de la pandemia. También son niños pequeños que no pueden cuidar mientras están teletrabajando. ¿Cómo, además de este proyecto de ley, ampliémoslo un poquito más, ya que estamos hablando sobre eso y ustedes están desde el Ministerio de la Mujer trabajándoles, cómo compatibilizamos el no retorno a las clases por parte de los niños y niñas con el sí y con esta nueva normalidad o con el retorno a ciertas funciones en los trabajos que hacen aquellas mujeres, no solamente aquellas mujeres a las que se les vence el postnatal, sino que cualquier mujer que tiene un hijo dependiente, o sea, menor de 7, 8, 9, 10 años, que su hijo, hija, no puede ir a trabajar porque no se han retornado las clases, pero está obligada a volver a su trabajo y no hay no hay redes de apoyo ni otros lugares donde poder dejar a esos niños. ¿Qué pasa con esas mujeres? Si se puede abordar de manera un poquito más específica por parte de la subsecretaria. Eso, ministra, gracias. O sea, subpresidenta, perdón, gracias, futura ministra. Está la diputada Sabat. Gracias, presidenta. Yo quiero solamente aclarar que cuando yo pido medidas alternativas, son medidas alternativas a este proyecto, entendiendo que en este proyecto que nosotros estamos pidiendo es cobertura para todas las madres y entendiendo que el teletrabajo es muy complejo cuando además tiene que ejercerse el trabajo profesional, las labores domésticas y además la educación de los hijos, porque muchos de ellos lógicamente no están, o todos, no están en el colegio. Pero hemos querido centrar el cuidado de estas madres o proteger a estas madres que tienen hijos en el periodo del postnatal y a las mujeres que están en riesgo del prenatal y además a las mujeres que están con licencia por enfermedad grave de hijos menores de 1 año. Son 3 grupos de madres que hoy día no tienen ninguna solución por parte del Estado. Si bien se ha planteado la solución del Fondo de Cesantía, hay muchas madres que quedan fuera. Y por eso es que lo que nosotros estamos pidiendo, al entender que el gobierno no quiere entregar cobertura a la totalidad ni a una parte de estas madres que hoy día están con angustia porque no saben qué van a hacer por el momento que tengan que volver al trabajo, porque muchas además, digámoslo, están con licencias. Están yendo contra el sistema y están pidiendo licencias que saben no deberían tenerlas porque están buscando una solución. Entonces, cuando yo expreso, ojalá que desde el gobierno se puedan llegar a medidas alternativas, busco justamente eso, medidas alternativas entendiendo que ellos no quieren cubrir el proyecto que nosotros estamos pidiendo, que justamente es la solicitud de darle esta ayuda a las madres o esta extensión del postnatal a las madres y también del prenatal a las madres que están en riesgo. Y siempre insistiendo, entendiendo que ellos no quieren darle cobertura ni total ni a una parte de este proyecto, medidas alternativas como el teletrabajo puede ayudar, entendiendo que no a todas las madres, por cierto, por la naturaleza del servicio que prestan, pero sí a un grupo. Y eso es lo que yo estoy tratando de insertar en esta discusión, medidas alternativas que puedan al menos ayudar a una parte de las madres que están tan angustiadas. Gracias, presidente. Sí, sí. Pedro me dijo, no le entendí. Estaba pidiendo la palabra. ¿El diputado Melero? Sí, presidente, el diputado Melero. Ah, ya, disculpe, diputado Melero. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo quiero discrepar de la diputada Sabat en un énfasis que ella pone y que lo verbaliza en la frase de que el gobierno no quiere. Yo creo que hay que hacerse cargo de la enorme carga que está enfrentando el gobierno en la crisis más grande del siglo, que ya ha movilizado más de 18.000 millones de dólares y que tenemos incertezas a futuras sobre un montón de cosas, entre ellas el empleo de miles de trabajadores, la salud de miles de personas, en fin. Entonces,
quiero corregir esa frase, Marcela, por su intermedio, Presidenta, porque cuando uno dice el gobierno no quiere, es como una expresión de negatividad del gobierno, y yo lo que estoy al menos percibiendo del gobierno es una priorización de los recursos, de ir en ayuda lo máximo posible, pero no necesariamente van a haber recursos para ir en ayuda de todos en las circunstancias que todos quisieran. Y me parece que yo al menos no percibo esa voluntad del gobierno, ni del presidente de la República, ni del ministro Sienda, ni de la ministra Saldívar, cuando he conversado estos temas. Podemos seguirlos conversando, pero solamente quiero hacerme cargo de que el no querer es muy distinto al no poder o a quien no esté dentro de las primeras prioridades, y creo que es importante marcar esa diferencia. Gracias, Presidente. Presidente, la señora Sepúlveda, quería ser preparado. Presidenta. Sí. Está en silencio. Presidenta. Presidenta, no se le escucha. Ahí sí, Ahí sí, sí. que no podía, me habían silenciado ella. Diputada Sepúlveda. Muchas gracias, Presidente. Yo sí quiero ratificar las palabras de la diputada Sabaj, porque yo creo que nosotros hemos sido absolutamente insistentes en relación a poder obtener este subsidio, ¿no es cierto?, de pre y postnatal, y que el Ejecutivo se haga parte de este proyecto, porque no solo tiene que ver con las buenas intenciones, ¿no es cierto?, de escuchar, etcétera. Yo creo que lo que estamos, y han habido múltiples programas, además de televisión, donde nos han mostrado todas las complicaciones hoy día que tienen muchas mujeres, en términos de dejar sus hijos pequeños, ¿no es cierto?, y tener que salir a trabajar con este coronavirus y con las complicaciones que puede tener posteriormente para su familia, pero también aquellas mujeres, ¿no es cierto?, que hoy día necesitan urgente entrar a su prenatal. Entonces, uno se pregunta, bueno, tratemos aquí de colocar los recursos, tratemos de buscar la forma, pero lo más importante es qué es lo que tú quieres proteger. Y es la maternidad, los niños que están por nacer, ¿no es cierto? Y también la salud de las madres. Por eso que aquí, si a mí me dicen, bueno, aquí no hay prioridades, esto no tiene prioridad, no me parece. Y yo concuerdo que no hay, lamentablemente, lo debo decir, voluntad, ¿no es cierto?, de que se pueda hacerse parte del Ejecutivo de este proyecto de ley, que muchas mujeres, mire, nos alegan tanto hoy día que las mujeres no quieren tener hijos, que la maternidad, ¿no es cierto?, va bajando de un 2,8, incluso menos. Bueno, pero estas son las condiciones por las cuales, ¿no es cierto?, muchas mujeres hoy día no quieren exponerse a esta situación. Entonces, por eso yo quiero, Presidenta, volverle a insistir, no sé si hay algún subsecretario aquí, volver a insistir que el gobierno se haga parte de este proyecto y que podamos solucionar este problema por el bien de las mujeres, de los niños que están por nacer y los más pequeños, ¿no es cierto?, en la familia. Eso, Presidente. En términos de justicia también, o sea, la verdad, diputado Melero, es que se han hecho harto esfuerzo por las parlamentarias y parlamentarios que somos emocionantes, inclusive a ver alternativas para reducir el costo, presentar puentes de diálogo, o incluso acá lo que estamos diciendo es que si no se apoya este proyecto de ley, ¿cuáles son las alternativas que están evaluando? Así de simple, o sea, como si no hay voluntad de apoyar este proyecto de ley, entonces, ¿qué es? Porque hay una urgencia, porque hay necesidades, no es que nosotros estemos inventando esas necesidades, o sea, nosotras, y yo sé que a ustedes también, les ha llegado la solicitud de padres, de madres, de mujeres embarazadas, en la situación de urgencia que están viviendo. Entonces, simplemente hacerse cargo de una realidad, y lo que esperamos es que el gobierno nos responda. Eso es así de simple, ni siquiera acá no hay una búsqueda de nada más que eso, que se le den las respuestas adecuadas hoy día a quienes no están con la certeza ni con la seguridad de poder quedarse en sus casas, y de que la prioridad sea su salud, la de sus hijos. Estamos hablando de recién nacidos, estamos hablando de mujeres embarazadas, de padres y de madres, de familias. O sea, yo entiendo que la prioridad para las instituciones del Estado es cuidar, proteger a las familias. Eso es lo que estamos tratando de resguardar, y lo que nos interesa es que el gobierno pueda ser parte de ello. Y si no es por vía de este proyecto de ley, entonces, ¿cuáles son las alternativas que se están buscando? Esa es simplemente la pregunta. Eso es lo que nosotros nos gustaría que el gobierno, y en este caso los ministerios, nos puedan responder. No sé si desde los subsecretarios quieran responder esto. El subsecretario, sí, tiene la palabra. A ver, yo creo que es importante
por su intermedio, Presidenta, lo que ya estaba señalando el diputado Manero recién. El Ejecutivo claramente ha realizado varios proyectos que abarcan grupos importantes de personas para dar las ayudas. O sea, hubo un proyecto enorme para todas las personas del mundo del trabajo y de ahí se generan los proyectos de teletrabajo y los proyectos de suspensión de relación laboral. Hubo un proyecto con una cantidad de recursos importante para los emprendedores. Vienen ahora los anuncios para el tema de los independientes. Y claramente tenemos respuestas genéricas y generales para todas las circunstancias que estamos hablando y dentro de las herramientas que se están dando para las personas del mundo del trabajo está para las mujeres que están en pre y postnatal, porque obviamente de que como se requieren 3 meses de cotizaciones, si va a ir con pre o postnatal, los 3 meses están cumplidos por un tema ya del plazo de contrato previo. Ahora, respecto de soluciones administrativas, tenemos conocimiento de varias consultas que han llegado a la Dirección del Trabajo, la Dirección del Trabajo de un ente autónomo, que entendemos que en los próximos días debiesen estar las respuestas, que no tengo idea cuáles serán, pero claramente esperamos que sí sean con una protección para lo que es el mundo de la maternidad en el trabajo, pero hay que esperar esa respuesta. O sea, no conozco el tenor de las mismas, pero para nosotros como gobierno claramente la maternidad es un tema importante, la familia es un tema importante, la protección de la vida es un tema importante y las soluciones están dentro de la normativa actual y lo que no queremos hacer es un tema de, para un grupo específico, estar haciendo una solución distinta que la que tiene todo el resto de los trabajadores que tienen que suspender su relación laboral por un motivo o por otro. ¿Puedo? ¿Un minuto? Diputada Sepúlveda. Bueno, un minuto. Yo primero quiero decir que yo le tengo una tremenda estimación al subsecretario. Creo que es una persona muy asequible, es un hombre que y lo dije privadamente y lo digo hoy día públicamente, en el cual uno puede entregarle un problema, lo soluciona y lo soluciona personalmente. Pero yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo distinto porque si hay una excepción, o sea, hoy día tiene que haber una excepción al subsecretario, porque es una circunstancia especial. Quizás si muchos de los que hablaran hubiesen sido madres, entenderían el problema, porque de verdad, teniendo una guagua en el vientre, con todo lo que hoy día está ocurriendo, exponiéndose a seguir trabajando, y no teniendo todas las complicaciones de subirse arriba del bus o subirse arriba, ¿no es cierto?, de la micro, del metro, etcétera, y no saber qué nivel de contagio puedo tener, seguir trabajando y posteriormente después cuando ya tienes tu hijo, tener que salir a trabajar sin saber en qué condiciones lo vas a hacer, por intermedio del subsecretario, cuando uno es madre sabe exactamente las complicaciones que se viven cotidianamente. Uno es mucho más vulnerable. Entonces lo que estamos pidiendo es que frente a este caso tengan ustedes una sensibilidad distinta. Tenemos que hacer algo. No es posible que dejemos esto tal cual está. Yo creo que es posible hacer algo distinto. Entonces, miren, hoy día no es un problema político. Estamos aquí apoyando a todas las diputadas, ¿no es cierto?, de la diputada Sabaj, ¿no es cierto?, la diputada Núñez, que hoy día hemos sido madres y estamos de verdad colocándonos en el lugar de la mujer que hoy día está esperando un hijo o que ya lo tiene. Estamos pidiendo un trato distinto y especial sin ningún color político, ninguno. Solo eso, pensando en la maternidad y en los niños más pequeños, en los lactantes. Gracias, Presidenta. El señor Eguiguren, Presidenta, le está pidiendo la palabra. Don Francisco. No, yo solamente, es que lo antipático es hacer ver que hay un grupo que son los que están a favor de las madres y otro grupo están contra las madres cuando eso no es así, eso es ficticio. Estamos todos tratando de mejorar la situación que existe, tanto que yo me acuerdo, si es que no estoy equivocado, puedo estar equivocado, que una de las mociones que existía, que era la del diputado Díaz, entiendo, pedía prorrogar en 8 semanas, ¿no? Sin ningún tipo de subsidio. Sin derecho a ningún tipo de subsidio. De manera que no pongamos en un lado, entre comillas, los buenos y en el otro lado los malos. Aquí estamos todos tratando de ayudar para que realmente las madres tengan las mejores condiciones y la mejor situación para poder enfrentar el momento para ellas tan crítico como delicado en términos de
tranquilidad, serenidad y normalidad que es el pre y postnatal. Pero hagámoslo bien. Si es todo lo que estamos diciendo, hagámoslo por los cauces que corresponden y hagámoslo correctamente. Eso es todo. Porque lo que es negro es negro. Pues si es inadmisible una norma, es inadmisible. No estamos diciendo que no queramos trabajar sobre el punto, estamos diciendo trabajemos sobre el punto, hagámoslo, pero hagámoslo correctamente. Y yo estoy disponible, como está, recuerdo las palabras del diputado Melero, cuando se inició este debate, dijo: yo estoy disponible para poder usar mis mejores oficios, mis buenos oficios, para poder lograr que el gobierno logre una propuesta adecuada en este sentido. Todos estamos en la misma línea, hagámoslo bien, es todo lo que se pide para que realmente después no nos sigan diciendo que aquí en la Comisión de Trabajo parecemos como el mago Oli. Todo lo inadmisible lo transformamos en admisible, y esa cuestión nos ha hecho una imagen pésima. Hagamos las cosas bien y yo estoy dispuesto a ayudar en la medida de mis posibilidades para que eso resulte. La señora Sabat, presidenta, le está pidiendo la palabra. Es solamente para tomar las palabras y hacerlas ciertas, digamos, que ha dicho el diputado Melero por su intermedio con respecto a que el gobierno no quiera. Si efectivamente no es así, entonces yo pido que, como dice el diputado Melero, se priorice a las madres, porque así como lo expresa el subsecretario Pizarro, a quien yo también estimo muchísimo, pero hay que hacer una diferencia. Aquí las madres o las mamás en su gran mayoría, porque también hay padres que se hacen cargo de sus hijos, pero aquí en su gran mayoría son mujeres. Entonces, por eso que cuando uno ha tomado luchas de perspectiva de género y dice que hay que insertar perspectiva de género en las políticas públicas, sobre todo cuando estamos en crisis, este es un gran ejemplo. Porque de alguna otra manera estamos pidiendo a una gran mayoría de mujeres que por el solo hecho de ser madres tengan que pedir un cargo al seguro de cesantía, porque tienen que hacerse cargo de sus hijos. Estamos pidiendo prioridad y una perspectiva de género en esta crisis para esas mujeres, que por el hecho de ser madres no van a poder tomar la decisión de tener que ir a trabajar y dejar a su hijo con el padre, porque la gran mayoría además son jefas de hogar. Yo lo que estoy pidiendo a mi gobierno es que pueda insertarse perspectiva de género con esas madres que no pueden hacer cargo al fondo de cesantía, con las madres que no tienen alternativa porque tienen un sueldo mínimo, y que ganar el 70% claramente no les va a ayudar a hacer frente a esta crisis con la misma cantidad de hijos, que ni siquiera reciben los alimentos de la sala cuna. Estoy pidiendo al gobierno que, si no quiere tomar en cuenta este proyecto en su totalidad, podamos ver medidas alternativas y cubrir una parte, aunque sea, del beneficio que estamos pidiendo. Y buscar, y lo voy a volver a insistir, medidas alternativas, porque hay medidas alternativas que son viables. Y quiero tomar también las palabras del diputado Guiguren, presidenta, para decir que aquí estoy claro, que a todos en esta comisión nos gustaría que este beneficio fuera aplicable. Y entendemos que hoy día los recursos fiscales son escasos. Lo que estamos pidiendo es que se atienda a esta necesidad y se atienda a la problemática. Porque decir que la única respuesta es el fondo de cesantía no es cierto. Muchas mujeres quedan afuera. Y nuevamente, por ser mujeres y por ser madres, tienen que hacerse, de alguna u otra manera, quedarse fuera de la necesidad que hoy día tienen hombres y mujeres, pero que por ser el hecho de ser mujeres se ven discriminadas. Entonces, yo, presidenta, quiero de nuevo hacer un llamado a los parlamentarios de esta comisión y también al gobierno, a que se sienta a conversar, pero de verdad. No solamente con decir no a este proyecto, sino que se busquen medidas alternativas, que tenemos muchísimas, pero que las atiendan para poder aplicarlas. Porque de esa manera se puede reducir el costo de este proyecto. Y no tiene que ver con que no quiera o quiera, por su intermedio, presidente, el diputado Melero, tiene que ver con que efectivamente se priorice y se sienta a conversar, porque si se dice que no a este proyecto y nos quedamos ahí, no estamos buscando medidas alternativas. Y hasta ahora esa ha sido la respuesta. Gracias, presidente. Sí, bueno, yo para ir cerrando ya este tema, yo entiendo que no es la voluntad de nadie acá entrampar, ni tampoco dar una discusión en donde algunos sean los que estén a favor de la familia o de las mujeres y otros no. Yo entiendo que y nadie ha querido poner esos términos, pero sin embargo, lo que queremos es respuestas, y yo voy a insistir en ese punto. Incluso quiero solicitar a la comisión si podemos
oficiar al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para que nos dé cuenta de cuáles son, y así más bien formalmente nos puedan decir cuáles son las medidas en materia de conciliación de vida laboral y familiar que se están tomando en virtud de la crisis sanitaria, en particular respecto a la crisis sanitaria, para poder apoyar así a quienes son padres y madres. Si les parece a la comisión poder oficiar también respecto a este punto. Perfecto. Y bueno, yo espero también que en lo que venga, yo tomo las palabras del diputado Ramírez también en un inicio, yo espero que el gobierno pueda patrocinar las indicaciones y este proyecto de ley, o veamos la forma en que estarían disponibles para ello. Nosotros, al menos, los mocionantes, hemos estado con toda la disposición a conversar sobre todos los aspectos de este proyecto de ley. Lamentablemente no hemos tenido una respuesta a la altura de la urgencia que esto requiere. Presidenta, solamente para proponerle al subsecretario si es factible que armemos una mesa para enfrentar este tema, abordarlo, discutirlo, analizarlo y poder construir una alternativa como la que han propuesto todos y que hemos propuesto todos para poder salvar esta situación. Secretario, no sé si... ¿Tiene algo que decir, secretario? La disponibilidad para conversar está, pero en la medida que no involucre gasto, porque no soy yo la persona en ese caso. O sea, pero siempre la disponibilidad para ver lo que es calidad de vida, para lo que es compatibilizar trabajo con la maternidad y crianza de los niños. Encantado, soy padre de 3, conozco el tema, no solamente las mujeres entienden el tema, otros que somos padres involucrados en las cosas también las entendemos. La disponibilidad está en la medida de que no involucre gasto. Presidenta, estamos cerca del término. Sí. Yo entiendo que el indicado para hablar de este tema entonces es el Ministerio de Hacienda, que hemos intentado por intermedio de otros actores el poder llegar. Entonces lo que podríamos hacer es oficiar al Ministerio de Hacienda y a ver si lo podemos invitar a poder sostener algún diálogo, pero creo que es importante el poder avanzar en este tema y tener respuestas, porque en realidad se requiere recursos. O sea, no podemos darle una respuesta hoy día a las familias que no van a tener subsidio ni remuneración, sueldo durante este tiempo. No es la manera de hacerse cargo. Así que, bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Thank you.